quiero que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, bendito sea Dios, 8, en el verso 4. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, en el verso 4. Dice: gloria a Dios. Vemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué cosa? Diga conmigo: anunciando el evangelio. Una vez más. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Diga conmigo: anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba. ¿A quién? ¿A quién? Diga conmigo: les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así había gran gozo en aquella ciudad. Levanta sus manos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre en esta noche. Mientras tu palabra sea predicada, Señor, sea usted rompiendo cadenas, rompiendo maldiciones. No lo escucho orar. Quebrantando los poderes del infierno, libertando a los cautivos. Toda mente cautiva en esta noche sea libre. Todo el que vino atado en esta noche sea libre por la palabra. Todo el que vino con alguna enfermedad sea sano por el poder de la palabra. Todo el que vino con alguna maldición de brujería, en esta noche, mientras tu palabra es predicada, Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, derriba fortaleza, derriba murallas. Altares demoníacos sean derribados y destruidos, y el poder de tu Espíritu Santo se revele y se manifieste sobre este pueblo que hoy vino a recibir tu palabra. Señor, hoy pedimos que tu presencia se establezca en este lugar. Hoy pedimos que los cielos se abran en esta noche. Hoy pedimos que la atmósfera sea transformada. Hoy pedimos que tu gloria se revele en este lugar. Pedimos que tu presencia se establezca de una manera gloriosa. Y todo aquel que vino necesitado de tu palabra, necesitado de una sanidad, necesitado de ti, Dios mío, tu poder se extienda sobre este pueblo y obre, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo, y obre conforme a Basabaquima, Libasaya, Loja, y obre, Señor, conforme a tu pueblo te está clamando. Hay un milagro financiero que Dios está haciendo en una persona en este lugar. Es un varón, le está orando a Dios por un milagro financiero, y Dios hoy te dice: tus finanzas se restauran. Hay un rompimiento en tu economía en esta noche. A toque veje. Su presencia está aquí. Es un hombre que le ha pedido mucho a Dios por su economía. Es un hombre que le ha pedido mucho a Dios para que restaure su finanza, que restaure su economía. Él está pasando por una gran crisis, pero dice Jehová: llegó el final, llegó el tiempo de tu final, de esa crisis económica. Llegó el milagro para ti. Llegó el milagro, llegó el milagro, llegó el milagro. La provisión de Dios ha llegado a tu vida. Te bendecimos, damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. ¿Será que usted le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¿Será que usted puede dar un fuerte gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Tome su asiento, pero mantenga su alabanza. ¿Sabe? Esta historia es muy conocida y muy popular, predicada por muchos, pero es uno de los acontecimientos poderosos que la Biblia revela. Hechos de los Apóstoles revela la acción, la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Pero revela la historia de un hombre, hermano, llamado Felipe.
Era una persona creyente que había creído el mensaje de los apóstoles, que había creído el evangelio. Y esta persona había sido escogida como uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Pero la Biblia dice de que en Felipe había ciertas características, gloria sea Dios, que fue lo que lo hizo una persona apta para poder desarrollar el diaconado dentro de la iglesia primitiva. Dice gloria a Dios. En Hechos 6, en el verso 3, revela las características que tenían que tener aquellas personas que iban a desarrollar este ministerio del diaconado. Y la Biblia dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Lo primero, tenía que tener un buen testimonio. Lo segundo, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y tenía que ser un hombre lleno de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Perneras y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estas personas no eran personas cualquiera, no fueron personas seleccionadas del montón, fueron personas que tenían ciertas características en su vida, y eso los llevó a aplicar, a desarrollar aquel ministerio del diaconado, a desarrollar aquella función dentro de la iglesia. Alguien dice gloria a Dios. Aparentemente no tenían un ministerio como evangelista, ellos no tenían un título como pastor o apóstol o profeta. Ellos eran diáconos, gente que estaba encargada de servir a las mesas, de atender a las mujeres viudas, dice gloria a Dios, y de que no les hiciera falta absolutamente nada de las necesidades que pudiesen haber en la iglesia primitiva en aquel entonces. Pero recordemos que el crecimiento de la iglesia primitiva era un crecimiento extraordinario. La iglesia se movía bajo el poder de Dios. Habían señales que Dios hacía a través de los apóstoles. Habían acontecimientos extraordinarios que se movían en ese lugar. Alguien dice gloria a Dios. La iglesia que se levanta en el poder de Dios es una iglesia que va a tener batalla donde sea que vaya. Es una iglesia que el diablo no la va a dejar en paz. Es una iglesia que Satanás la va a alardear, la va a atacar con la intención de destruirla. Pero la iglesia que tiene el Espíritu de Dios es una iglesia que tiene la presencia, que tiene poder, que tiene gracia, que tiene autoridad. A su nombre sea la gloria. Es una iglesia que tiene poder de establecer el reino de Dios en la tierra. Dígale al que está a su lado: en ti está la responsabilidad de establecer el reino de Dios en la tierra. Y en aquel tiempo se desató una persecución grande sobre la iglesia. Cuando la iglesia es de Dios, es perseguida. Cuando el cristiano carga presencia de Dios, es perseguido. Cuando el cristiano tiene unción de Dios, es perseguido. Cuando el cristiano carga poder de Dios, lo van a perseguir. No lo van a dejar en paz, su nombre. Pero donde sea que este hombre o esta mujer vaya, las señales lo van a seguir. Los prodigios lo van a seguir. La providencia de Dios lo va a seguir. La manifestación de Dios lo va a seguir. La presencia de Dios irá con aquel hombre y aquella mujer de Dios. Dígale que está a tu lado, aunque te persigan, si Él está contigo, si Él está contigo, tienes la garantía que vas a tener victoria. Se desató una persecución enorme. La gente que estaba reunida en Jerusalén fue dispersa, salvo los apóstoles. Y la gente tenía temor, no querían anunciar el mensaje. Pero había gente que era loca en el Señor, y entre ellos estaba aquel diácono que aparentemente no se miraba que podía tener algún ministerio que podía impactar ciudades, que podía impactar su barrio, que podía impactar su calle, su nombre. Quizás han rechazado tu iglesia, quizás han menospreciado tu congregación, quizás las han visto en poco a su nombre, quizás han visto que no hay muchos miembros y te han rechazado. Pero algo quiero decirte: alabado sea Dios, la gente no miraba que en Felipe pudiese haber habido un potencial enorme.
La persecución va a sacar a aquel hombre, a aquella mujer de Dios que está escondido en ti. Porque aquí hay gente de Dios, pero están cómodas. Se me fueron. Aquí hay gente de Dios, pero está dormida y tienen que ser despertados. Aquí hay gente que tiene el poder de Dios, pero están dormidos, tienen que ser despertados. Aquí hay gente que carga presencia, pero están dormidos, tienen que ser despertados. Usted sabe cómo fue despertada la iglesia primitiva. Se levantó una persecución terrible. Ay, ay, ay. Tócale el hombro al que está a tu lado y dile: el que te persigue es porque ha visto que en ti hay algo poderoso de parte de Dios. Satanás no pierde el tiempo con cualquiera. No. Satanás no pierde el tiempo con una iglesia sin poder. Satanás no pierde el tiempo con un cristiano sin poder. Si te están persiguiendo es porque han visto algo en ti. Si tienes guerra es porque han visto algo en ti. A su nombre. Si te están persiguiendo, ay Dios mío, ¿a quién le vine a predicar en esta noche? Le vine a hablar a los Felipe, que van a impactar las naciones, que van a impactar su barrio, que va a impactar su comunidad. Le vine a hablar a Felipe. Ay Dios mío, yo siento a Dios en esta noche. Si te están persiguiendo es porque han visto algo en ti. Pero si no te están persiguiendo, preocúpate. Preocúpate. Porque solo los que cargan la unción de Dios son perseguidos. Lo repito, Satanás no pierde el tiempo con gente que no porta poder, que no porta presencia. Pero yo en esta noche, yo no le vine a hablar a cualquiera, yo le vine a hablar a los Felipe de esta generación que no se van a conformar, sino que gente que se levanta para marcar territorio, gente que se levanta para echar fuera al diablo y decirle: en mi cuadra, en mi barrio, en mi comunidad, el diablo tiene que irse, las cosas tienen que cambiar, los cautivos tienen que ser libres. Aquí voy, a su nombre. Felipe, estando en la iglesia, no sabía que sobre él había una unción especial de liberación. Y le llega y le toca llegar a un lugar llamado Samaria. Y nada más y nada menos que en Samaria era un lugar que está, diga conmigo, estaba plagado. Oh, levante la voz, diga conmigo: Samaria estaba plagado de brujos. ¿O no dice eso la Biblia? Hay muchos que tienen problemas con esto porque dicen: los cristianos solo viven echando fuera a los brujos. Bueno, el primero fue Felipe. Bueno, ni siquiera el primero fue Elías cuando los retó a todos. Llegó a un lugar que estaba atestado de brujos. Hermano, ahí todo el mundo practicaba la brujería. Aquel lugar estaba totalmente perdido. Aquel lugar estaba totalmente bajo sombra de muerte y de oscuridad. La gente tenían hasta libros de brujería. Eran hasta maestros en brujería, su nombre. Eran hasta profesores de brujería. Alguien dice: gloria a Dios en esta noche. Pero en aquella ciudad llamada Samaria había un principal que se llamaba Simón. En todo barrio hay un brujo principal que alimenta a los demás. A su nombre. Felipe no es como el cristiano de hoy en día, que cuando le dicen: ahí vive una bruja, le tiemblan los pies. Felipe no es como el cristiano de hoy en día, que no sabe quién está de su lado, que no sabe quién es el poderoso de Israel, que no sabe qué poder falta encima. Su nombre. Hoy la iglesia le tiene miedo a los brujos. Hoy la iglesia no reprende al diablo. Su nombre será. Ahí en el barrio, en Trapiche, estamos predicando, hicimos un evangelio masivo en todo el barrio. Llegamos y nos paramos en la esquina donde vive una bruja. Empezamos a predicar y la bruja salió y empezó a ofender a las hermanas. Les empezó a decir un montón de vulgaridades. Las ofendió, las trató mal. Pero en esa esquina nadie quería predicar.
porque sabían que ahí vivía una bruja. Eso allá en el Trapiche, aquí no pasa. Aquí todos son guerreros, valientes de Jehová. Son el escuadrón especial que Dios ha preparado para sacudir este barrio, para sacudir tu barrio, para sacudir tu cuadro. Yo no sé quién diablo te está haciendo la guerra. Yo no sé quién es la bruja, el brujo. Yo no sé cuál demonio te está haciendo la guerra. Pero vengo a decirte que hay uno mayor que está contigo. Pero vine a decirte que hay uno mayor que está en tu casa, que está en tu iglesia, que está en tu congregación. Hay uno mayor, diga conmigo, hay uno mayor que está conmigo. Y si tú sabes que hay uno mayor que está contigo, ¿por qué temes? A Felipe no le tocó fácil. No fue un lugar donde todos eran cristianos. Llegó a un lugar donde estaba atestado de brujo, donde se movía la brujería fuertemente. Un lugar que estaba cautivo por el pecado. Y Felipe se alegró y dijo: aquí está la oportunidad de poder testificar del Mesías, de poder hablar de Cristo, de poder hablar del poder que hay en el Evangelio. No sé si Felipe había predicado en otras ocasiones, o yo no sé si ese fue su primer mensaje, pero cuando aquel hombre empezó a predicar, el poder de Dios se entendió sobre toda Samaria. Los brujos venían de rodillas y rendían ante Felipe los libros de brujería. Su nombre le vino a decir a alguien aquí que en ti se encontra un poder extraordinario. Que los demonios saben que está en ti. El problema está que usted mismo no lo ha descubierto. Tócale el hombro al que está a tu lado y dile: hay una forma de descubrir el poder que hay en ti. Cuando te persiguen. La persecución provoca dos cosas. Uno, que se desate la unción en tu vida. Y número dos, que usted se vuelva atrás y se corra. Porque muchos se volvieron atrás cuando Cristo predicó. Muchos de los que creían en Él se volvieron atrás. Solamente quedaron los discípulos a su nombre. La persecución, hermano, te presiona, te pone entre la espada y la pared. Pero es que la persecución no es para cualquiera. La persecución o la presión es para las águilas, porque las águilas se remontan en las alturas, pero las presiones que hay arriba no son iguales como las que hay abajo. Aquí abajo es una presión, pero allá arriba es otra. Su nombre. La gente que Dios está preparando para caminar en las alturas son gente que soportan presión, son gente que soporta la guerra, son gente que no se corre, son gente que no sueltan el ministerio, son gente que por encima de todo sigue. Oh, gloria a Dios. Tócale el hombro al que está a tu lado. Dígale: ¿eres águila o gallina? ¿O tienes cuerpo de águila y mentalidad de gallina? Felipe era un águila. Porque Felipe no miró lo grande que era su enemigo. Felipe miró la oportunidad de alcanzar a toda Samaria con el mensaje. La gente que son águilas no ven la dificultad, ven a Dios, ven la oportunidad de que Dios haga un milagro, ven la oportunidad de que Dios sane al enfermo, ven la oportunidad de que Dios rompa las cadenas. Su nombre. Yo no sé cómo usted ve las cosas en este país, yo no sé cómo usted viendo las cosas usted en su familia, pero las águilas ven la oportunidad para que Dios haga un milagro. Y aquel hombre empezó a predicar. Y dice la Biblia que en la boca de Felipe no había otro mensaje. Les predicaba a Cristo. Pero Felipe ya había venido de un lugar de empoderamiento. Lo va a soltar en esta noche, a su nombre. Aquí hay muchos que sus pastores le meten conferencias, le meten matutinos, le meten ayuno, le meten media vigilia, le meten vigilia completa y le vuelven a meter conferencias. Y cuando son enviados no quieren ir. Se fue la iglesia. Cuando dice vamos a salir a las calles, no puedo.
No tengo tiempo. No estoy preparada. Predique aquí, hermana. No estoy preparada. No estoy preparado. Felipe venía de estar empoderado en la iglesia de Jerusalén. Y cuando llegó a Samaria, ese hombre hizo estragos. Ahí el diablo se corrió. Ahí los demonios no aguantaron a su nombre. Hermano, si usted está en un lugar que te están empoderando, te están dando palabras, te están dando ayuno, te están metiendo vigilia, media vigilia, te meten conferencia a su nombre, la palabra de Dios se te... Pero ¿por qué no queremos ir? A su nombre. Oye, ¿ustedes me permiten hacer algo en esta noche? Venga, hermano, más rápido, que no tenemos mucho tiempo. Voy a dar un ejemplo que me lo dieron. Póngame la mano en la cabeza. Ahí. Así estaba la iglesia primitiva antes de la persecución. Él oraba por mí y yo oraba por él. Vino la persecución. Felipe fue a impactar Samaria. Dios no quiere que usted sea gallo en su iglesia, sino en la calle. Los pastores saben que lo que estoy hablando es una verdad. Que hay gente que pega 4 gritos en la iglesia, pero en la calle son mudos. No le gritan al diablo. Gente que habla lengua en la iglesia, pero en la calle, ¿qué pasó? Jeremías se estaba preparando para ser un sacerdote. Y Dios le dijo: Jeremías, no te quiero adentro del templo, te quiero afuera profetizando, te quiero afuera exhortando al pueblo, te quiero afuera. Alguien dice: Lori, confrontando. Hay gente que se está preparando para adentro, pero Dios no te quiere adentro, Dios te quiere afuera. La gente que se mueve, que tiene ministerio internacional, casi nunca están adentro. Casi nunca están en su casa. Porque el ministerio de ellos fue dado para las multitudes. Fue dado para las naciones. A veces le decimos: Señor, llévame a las naciones. Y no sabemos lo que estamos pidiendo a su nombre. Porque cuando nos toca predicar en una calle nos da miedo. A su nombre sea la gloria de Dios. Cuando Dios te abre las naciones, hermano, no va a haber tiempo para tu casa. Porque tu ministerio será para bendecir las naciones de la tierra. Dios levantó a ese hombre que era un simple diácono, pero tenía el poder de Dios encima. Hoy en día, con el respeto que todos los siervos que están aquí se merecen, pero hoy en día abundan los profetas. Hoy en día casi todo el mundo es profeta. Hoy en día casi todo el mundo es pastor. Hoy en día casi nadie quiere ser evangelista. Hoy en día casi todo el mundo es apóstol, pero ninguno manifiesta el poder de Dios. Solamente a los verdaderos que Dios ha escogido, que ni siquiera se autoproclaman ni se ponen los títulos, Dios se los da. El profeta fulano, el apóstol fulano, la profeta fulano. No, mi hermano, Felipe no era ni un profeta, ni era ni un apóstol. La Biblia dice que era un diácono. Hasta después le fueron dados los siguientes títulos, pero no se lo dio la gente ni se lo autopuso él. Se lo dio el Señor a su nombre y se lo dio con evidencia del Espíritu Santo. Aquí no es que yo me ponga algo, aquí es que Dios me escoja, aquí es que Dios me llame, aquí es que Dios me unja, aquí es que Dios te... Aquel hombre no dijo: aquí viene el evangelista. No. Él era un diácono, un servidor de la iglesia. Él sabía cuál era su trabajo, era servir a los demás. En una ocasión estaba una noche orando a Dios y oraba. Y me levanto del altar de oración y me siento en la cama para dormir. Y me dice el Señor: el ministerio más grande no es el profeta ni el apóstol, no es el pastor ni el maestro,
ni el evangelista, es el servidor. Y le suelto. Dijo, Elías tenía un servidor que era Eliseo. Moisés tenía un servidor que era Josué. Pero Cristo era el que se ceñía los lomos y le lavaba los pies. ¿Por qué cree usted que Cristo fue más grande que los demás? ¿Porque era el Hijo de Dios? No, era porque él era un servidor. Era porque su ministerio se basaba en el servicio. Por eso él dijo, yo no vine a ser servido, porque él sabía que habían otros patriarcas que fueron servidos, pero él dijo, yo vine a servir y a poner mi vida en rescate por los demás. Lo más grande no es tener un título. Lo más grande no es que tu iglesia sea la más grande. Lo más grande no es que usted tenga más membresía, ni que usted tenga el carro del año. Lo más grande es que usted sirva con todo lo que Dios te da. Si te da la mejor iglesia, pues sirve con eso. Si te da el mejor carro, sirve con eso. Si te da empresa, sirve con eso. Alguien dice, gloria a Dios. Dios está buscando servidores. Dios no está buscando gente que esté disponible. A veces nos olvidamos y perdemos la dirección de lo que verdaderamente significa ser un apóstol, ser un profeta, ser un pastor, ser un maestro, ser un evangelista. La gente de Dios que está aquí sabe que muchas veces tú no tienes tiempo para ti mismo, porque tu vida se da para bendecir a otro. Muchos de los siervos que están aquí pasan horas orando, meditando en la palabra para bendecir a los demás, para bendecir a la iglesia, para bendecir al pueblo, buscando la revelación, buscando la dirección de Dios, buscando el ayuno, para que Dios baje la revelación, para que Dios baje la fuente a su nombre. Y llegó aquel hombre sencillo que no tenía carta de presentación, ni nadie lo conocía. Pero cuando aquel hombre, Felipe, empezó a predicar de Cristo, hermano, los demonios se agitaron. La gente no hallaba qué hacer y decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me está dando un deseo de buscar a Dios, de arrepentirme. El mensaje en los labios de aquel hombre era un mensaje que no podía evitarse. Era una palabra que no se podía pasar por alto a su nombre, porque esa palabra estaba cargada de unción. Dios no quiere palabra vacía, mi hermano, que estás aquí, que eres predicador igual que mí. Dios no está buscando palabra vacía, sino palabras que vayan llenas de poder del Espíritu Santo. En ese momento Felipe entendió que Dios lo había escogido para ser un portador de su palabra. Por eso digo que aquí hay gente que tiene llamado fuerte de Dios, pero no han querido obedecer a la voz de Dios. No sé si para ti serán buenas o serán malas, pero tengo que decírtelo en esta noche. Se levantará una persecución en tu contra que hará que salga ese aceite que esté escondido en tu vida, que salga ese ministerio que esté escondido en tu vida, que salga ese llamado que va a impactar tu barrio, que va a impactar Nicaragua. Yo no sé si usted lo crea, que va a impactar los diferentes departamentos, que va a impactar Centroamérica, su nombre. Yo no sé con qué ojo usted se ve. Yo no sé si usted se menosprecia o si usted cree que no puede. Jeremías dijo, yo no puedo hablar. Moisés dijo, manda a otro. Pedro dijo, apártate de mí, pues soy hombre pecador. Eran gente que se sentía que no calificaba. Es más, cuando llegó este hombre Samuel a la casa de Isaí, invitó a todos a la ceremonia importante que hizo en su casa. Pasaron a todos los hijos delante de Samuel, pero había uno que no fue tomado en cuenta. Había uno que no había sido invitado, porque para el ojo
de Isaí y de sus hermanos no tenía la capacidad, no tenía lo que se necesitaba para poder desarrollar una asignación tan importante que es ser un rey. Quizás para las personas usted no califique. Quizás para las personas usted no tenga lo que se necesita para poder desarrollar un ministerio, un llamado. Pero quiero decirte, hermano, que si Dios te pone el ojo encima, por más que usted quiera correrse, por más que usted quiera evitar su llamado, por más que usted quiera esconderse, el llamado de Dios te va a alcanzar a su nombre. El llamado de Dios te va a seguir a donde sea que tú vayas. Tócale el hombro al que está a tu lado y dile: no lo sigas evitando. ¿No entiendes que Dios te llamó y te marcó para eso? Dile: entiéndelo de una vez. Aleluya. Alguien alaba a Cristo en esta noche. Alguien alaba a Cristo en esta noche. El poder de Dios era tan evidente en la vida de aquel hombre que la gente que estaba atada se empezó a arrepentir. Traían los libros, confesaban todo lo que habían hecho. Yo le hice la brujería a la vecina, yo le metí un sapo a la fulana, yo le metí una culebra a la perenceja en la panza, yo le hice una brujería a la mengana, yo me le robé el marido a la fulana con brujería, y yo destruí tal familia. Yo le dice la Biblia que la gente iba dando cuenta de todos sus pecados. Y Felipe oraba, pero la Biblia revela algo más impactante todavía. El brujo principal llamado Simón, dice que ese hombre convencía desde los más grandes hasta los pequeños. Y yo empecé a escudriñar, a investigar qué era este hombre, qué tenía, que hacía que la gente le creyera. Y me encontré con la sorpresa de que este hombre, según la historia, tenía el poder de levitar. Él volaba y volaba delante de la gente lo miraba, que el hombre levitaba en el aire, y a raíz de eso lo creían un Dios. Y quizá usted diga: hermano, eso es cierto. Bueno, Gloria a Dios, aleluya. a su nombre. O sea que Simón no era un brujo cualquiera. No era uno de los que daba agua endemoniada. No era como la bruja que está allá, que le daba, alguien dice gloria a Dios, agüita endemoniada aún a muchas personas que llegan a consultar a la disque doctora, su nombre. No era uno de esos. Era uno de los principales que operaba y que tenía bajo cobertura a toda Samaria. Ese hombre tenía atado a toda Samaria, lo tenía cautivo, lo tenía preso. Samaria estaba bajo sombra de muerte. Samaria estaba en gran penumbre. El pecado reinaba en aquel lugar. El problema empezó cuando llegó aquel hombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Muchos de ustedes no se han dado cuenta que Dios te ha metido en ciertos lugares para que tú resplandezcas, para que tú rompas cadenas. Dios te puso en esa calle a ministrar para que las cadenas se rompan, para alcanzar territorio, para conquistar los terrenos, para alcanzar San Jorge, para alcanzar Tangará, para alcanzar Tipitapa, Nicaragua. Su nombre sea la gloria. Alguien tiene que entender que si estás en una zona de guerra es porque vas a conquistar, es porque vas a alcanzar. Alguien dice gloria a Dios. Era tanto el poder que aún el brujo principal no podía creer que había una persona que hacía maravillas y prodigios bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia que aún el mismo Simón brujo creyó en el mensaje del Evangelio. Aún ese mismo hombre que se creía, se sentía con poder,
no pudo hacer nada cuando miró a Felipe bajo el poder de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Satanás no podrá hacer nada. Los brujos no podrán hacer nada con aquel hombre y con aquella mujer que está llena del poder de Dios. Te podrá lanzar ataques, te podrá lanzar dardos, pero no podrá prevalecer, porque la unción y el poder de Dios que está en ti, hermano, tendrá la capacidad de deshacer la obra del diablo. Aquel hombre pensaba que lo que Felipe portaba se compraba con dinero, porque a pesar de que había creído en el mensaje, todavía confiaba en lo que practicó en algún momento. Aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Como gente de Dios tenemos que entender, queridos hermanos, que el poder de Dios está por encima de toda brujería, está por encima de toda obra de Satanás, está por encima de todo poder del diablo, a su nombre. Pero nunca el enemigo te dejará el paso libre. Por eso en la guerra, para que usted se levante. Por eso en la guerra, para que usted predique. Por eso es que hay muchos que aunque tienen llamados no están predicando, porque el enemigo le ha hecho la guerra y han callado, han menguado, han dejado de servir, han dejado hasta de congregarse. Su pastor le dice: vamos a tener ayuno tal día, no llega, está cansado, cansada, está ocupado, ocupada. Lo que es más atacado entre el pueblo de Dios es la oración. Y es lo que Satanás va a pelear en tu vida. Porque en la oración, querido hermano, está el poder de la iglesia, está el poder del cristiano. Aquel hombre llegó a experimentar dimensiones sobrenaturales en el espíritu, de tal manera que Dios lo transponía, lo movía de un lugar a otro. Cuando Dios lo llamó y le dijo: vas a ir a donde esté el etíope, ese hombre estaba retirado, había como 30 kilómetros de distancia. Y Dios lo agarró, lo movió y lo llevó hasta donde estaba el carro, con el fin de que él le predicara su nombre. La iglesia ha dejado de creer en el poder de Dios. La iglesia ha dejado de creer de que todavía el poder de Dios está disponible para su pueblo. El problema está que con tanta teología, con tanta teoría, con tantas opiniones humanas, nos han llevado a pensar de que Dios ya no puede hacer milagros, de que Dios ya no puede hacer la misma obra que hacía con estos hombres, cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo. Escuché una historia que me causó un poco de gracia, donde estaba la hija de un pastor. Este pastor no creía en los milagros. No creía en los milagros. Y decía que el tiempo de los milagros ya había pasado, que eso fue solamente el tiempo de Jesús, tiempo de Moisés, los profetas. Pero aquella niña tenía una maestra de escuela dominical. Y aquella maestra de escuela dominical a la niña le decía que Dios tenía poder todavía. Y le decía, mi niña, le estaba enseñando acerca de cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo. Y le decía, Dios hizo el milagro de secar el mar, para que el pueblo de Israel pudiese pasar en seco. Y cuando la niña iba donde estaba su papá, le decía, papá, mi maestra dice de que Dios tiene poder para hacer milagros, que todavía tiene poder y que Él abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Y el papá, que tenía tanto conocimiento, tanta teología, le dijo, no, mi hija, lo que pasa es que la historia enseña que en ese tiempo donde el pueblo pasó,
las aguas de aquel lugar del mar retrocedían, entonces se secaba y podía pasar el pueblo en seco. Y la niña se fue donde estaba su maestra de escuela dominical y le contó lo que su papá le dijo. Y terminó la clase, y cuando vuelve la niña le dijo: papá, tú me has enseñado de que Dios tiene poder y que es poderoso. Y el papá le dijo: pero mija, te dije de que eso fue algo que pasaba temporalmente en el Mar Rojo en aquella época, su nombre. Y la niña le dijo: sí, papá, pero la maestra me dijo de que el poder de Dios se reveló poderosamente, porque de la nada hizo de que los egipcios se ahogaran en aquel lugar donde se secaba de repente, de la nada. Dios lo volvió a llenar de un abrir y cerrar de ojos. A su nombre sea la gloria. La gente que cree en los milagros, por más que el diablo lo quiera hacer que no crea, siempre van a ver a Dios obrar. Catherine Kuhlman decía: yo creo en Dios, y como creo en Dios, creo en los milagros. Tócale el hombro al que está a tu lado y dile: ¿crees en los milagros? Porque hoy Dios va a hacer uno contigo. ¿Crees en los milagros? Porque hay uno que tiene tu nombre. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¿Crees en los milagros? Hay uno que tiene tu nombre y apellido. ¡Wow! Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Puedes creer? Es un desafío grande. Porque les dije que este hombre era un águila. Y las águilas no ven lo imposible, lo ven posible. Muchos decían: no hay oportunidad para Samaria, ese lugar es terrible, es fuerte, es pesado. Felipe dijo: aquí Dios se va a mover, aquí Dios va a romper cadenas, aquí los brujos se van a convertir, aquí los que están cautivos van a ser libres, aquí los que están presos en la droga van a ser liberados, aquí los espejuelos se van a romper a su nombre, aquí la gente se va a convertir. Yo vine a profetizar, yo vine a marcar territorio, yo vine a hablar palabra de Jehová a su nombre. Los que están presos, los brujos, se convertirán. Aleluya. No hemos venido a una actividad común y corriente. Hemos venido como Felipe a traer un rompimiento en esta cuadra. No, se me fueron. A traer un rompimiento en esta cuadra. Lo que operaba en esta cuadra nunca más se va a volver a mover. Los demonios que tenían cautivas, que estaban entronadas en esta cuadra, hasta hoy llegaron, porque el poder llegó para romper las cadenas. Alguien dice: gloria a Dios. Lo que se movía en este lugar, todo mover de droga, todo mover de brujería que se movía en este lugar, hasta hoy llega. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Diga conmigo: hoy me levanto creyendo como Felipe de que Dios hará un milagro.